Mi nombre es Renata y tengo 34 años. Soy arquitecta. Pero antes de eso, soy la hija invisible. La que paga la fiesta, pero nunca es la festejada. Esta noche, esa verdad se sentía más afilada que nunca, como el borde de un cristal roto. El aire en el departamento de mis padres en Polanco era espeso y pesado, una mezcla del perfume caro de mi madre, el aroma de los canapés de salmón y la tensión palpable que siempre flotaba entre nosotros. Era el cumpleaños número 29 de mi hermana, Liana, y como siempre, el evento era menos una celebración y más un espectáculo. Un teatro donde cada miembro de la familia interpretaba su papel a la perfección. Llegué tarde. Una junta de último minuto con un cliente importante me había retenido. Mientras subía en el elevador privado, me ajusté el vestido, un diseño sobrio pero elegante de lino negro. En mis manos, una caja de regalo envuelta en papel de seda contenía un reloj de diseñador que sabía que Liana deseaba, pero que jamás se compraría por sí misma. No porque no pudiera, sino porque estaba acostumbrada a que otros lo hicieran por ella. Al entrar, la escena era exactamente la que esperaba. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, los meseros con guantes blancos ofrecían copas de champaña y unas 30 personas, la crema innata del círculo social de mis padres, llenaban el espacioso salón. Y en el centro de todo, como un sol alrededor del cual giraban todos los planetas, estaba Liana. Mi madre, Graciela, estaba a su lado, ajustando un tirante de su brillante vestido de seda rosa. Vi cómo le susurraba algo al oído, una sonrisa cómplice en su rostro. El matrimonio con Damián es nuestro todo, hijita. No lo arruines. Las palabras flotaron hasta mí, inaudibles para los demás, pero claras como el agua para quien sabía escuchar. Era la confirmación de lo que yo ya sospechaba, esta fiesta era tanto una celebración de cumpleaños como una transacción comercial. Renata, qué bueno que llegaste, dijo mi madre sin siquiera mirarme, sus ojos fijos en la perfección de su hija menor. No hubo un gracias por el cheque que cubrió al cuarteto y al servicio de catering de lujo. No hubo un comentario sobre mi vestido o mi nuevo corte de pelo. Solo era una pieza más que llegaba a ocupar su lugar en el tablero. Hola, mamá. Feliz cumpleaños, Liana, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Liana se giró, sus ojos brillando con una alegría casi infantil. Pensé que no vendrías. Damián, mira, ella es mi hermana, la arquitecta de la que te hablé. Damián, su prometido, un hombre de mandíbula cuadrada y traje impecable, me extendió la mano. Su apretón fue firme, pero sus ojos estaban vacíos de interés. Me evaluó de arriba a abajo en un segundo, como se evalúa un mueble, y luego su atención volvió a Liana. Me sentí como siempre me había sentido en estas reuniones, un fantasma con una chequera. La proveedora de los lujos que hacían brillar a los demás. Otra vez, pensé, aceptando una copa de champaña de un mesero. Soy la que paga el escenario para que otros actúen. Estoy tan acostumbrada, pero, ¿por qué demonios sigue doliendo tanto? Me moví por la habitación, saludando a tíos y primos con sonrisas ensayadas. Las conversaciones eran siempre las mismas. ¿Sigues soltera, Renata? ¿Cómo va el trabajo? ¿Mucho estrés? Preguntas que no buscaban respuestas, sino confirmar su narrativa sobre mí, la mujer exitosa pero sola, la que había sacrificado su feminidad en el altar de la ambición. Mi padre, Isidro, me vio desde el otro lado de la sala y me dedicó una pequeña sonrisa, casi una disculpa. Lo amaba, pero su debilidad me enfurecía. Siempre había elegido la paz con mi madre por encima de la justicia para mí. Esta noche no sería diferente. Me detuve junto a la ventana, observando las luces de Polanco parpadear abajo. La Ciudad de México, mi ciudad. La que había conquistado con planos, concreto y noches sin dormir. Allá afuera, yo era alguien. Era la arquitecta Renata Vargas, una fuerza a tener en cuenta. Pero aquí adentro, entre estas paredes de mármol y apariencias, volvía a ser simplemente la otra hija. La hija funcional. La hija útil. Y esta noche, no tenía idea de cuán útil esperaban que fuera. Mientras Liana abría mi regalo con grititos de emoción,
justo el que quería. Mi mente se escapó de la fiesta. Se refugió en el único lugar donde me sentía completamente yo, mi penthouse en Santa Fe. No era solo un departamento. Era mi manifiesto. Mi mente retrocedió 5 años. Recordé la primera noche que pasé allí. No había muebles, solo cajas de cartón, el eco de mis pasos sobre el piso de madera de ingeniería y el olor a pintura fresca. Había pedido pizza y me había sentado en el suelo, con la espalda contra la pared de cristal, contemplando el mar de luces de la ciudad. Después de años de vivir en pequeños departamentos de alquiler, de contar cada peso para la renta mientras estudiaba y trabajaba, ese espacio vacío era el lujo más grande que había conocido. No era un regalo. No era una herencia. Era el resultado tangible de cada noche que pasé inclinada sobre una mesa de dibujo, de cada presentación que defendí con el corazón en la gargalo, de cada riesgo que tomé al fundar mi propia firma. Mientras mis compañeras de la universidad se iban de viaje, yo tomaba cursos de verano sobre software de diseño. Cuando mis primas se casaban, yo estaba en una obra, con casco y botas llenas de lodo, supervisando que los cimientos fueran perfectos. Mi padre a veces decía, con un dejo de tristeza, te esfuerzas demasiado, hija. Pero nunca entendió que no tenía otra opción. El esfuerzo era mi única moneda de cambio en un mundo que parecía valorar más el encanto de Liana que mi inteligencia. Mi santuario, como yo lo llamaba, lo había diseñado yo misma. Cada línea, cada material, cada fuente de luz. La cocina abierta con encimeras de cuarzo blanco, porque amaba cocinar para descomprimir. La terraza con un pequeño jardín vertical, mi trozo de naturaleza en medio de la jungla de asfalto. La biblioteca con una pared de suelo a techo llena de libros de arquitectura, arte y filosofía. No es solo concreto y vidrio, pensé, volviendo al presente ruidoso de la fiesta. Son mis sueños, mis miedos, mis victorias. Es mi piel. Y esa piel ya había sido rasgada por mi familia antes. La imagen de mi graduación apareció en mi mente, tan vívida como si fuera ayer. Summa cum laude. El mejor promedio de mi generación. Mi único deseo era un viaje de una semana a Oaxaca para estudiar su arquitectura colonial. No hay dinero para esos lujos ahora, Renata, dijo mi madre con su tono de mártir. Hay que guardar para cosas más importantes. 6 meses después, Liana se graduó de comunicación con un promedio mediocre. La cosa más importante resultó ser un viaje de 3 semanas por Europa para ella. Para que se inspire, pobrecita, ha estado tan estresada, fue la justificación de mi madre. La vi sonreír en las fotos de Instagram frente a la Torre Eiffel y sentí una quemadura fría en el pecho. Luego, recordé mis primeros años como profesional independiente. El pequeño departamento en la colonia Roma, donde mi respirador ocupaba la mitad de la sala. Le pedí a mi padre un pequeño préstamo para la renta de una oficina, solo para empezar. Ahora es un mal momento, hija, me dijo, desviando la mirada. A la semana siguiente, me enteré por una tía que mis padres le estaban pagando el alquiler de un lindo estudio, en la Condesa Aliana, que en ese momento había decidido que quería ser pintora. Es que ella es un alma artística, me explicó mi madre cuando la confronté. No puede crear en un lugar que no la inspire. Tú eres más fuerte, Renata. Tú siempre encuentras la manera. Encontrar la manera se había convertido en mi lema no oficial. Encontrar la manera de pagar la nómina. Encontrar la manera de ganar un concurso. Encontrar la manera de tragarme la amargura y sonreír en las fotos familiares. Un mes antes de esta fiesta, había intentado, una última vez, construir un puente. Invité a mi madre a comer a un restaurante tranquilo. Mamá, le dije, removiendo el azúcar en mi café. Sé que te preocupas por Liana. Pero yo también tengo una vida. No puedo seguir siendo su red de seguridad financiera. Necesito que ella empiece a asumir sus propias responsabilidades. Graciela dejó su taza sobre el plato con un chasquido. Su rostro se endureció. La familia es para apoyarse, Renata. Tienes tanto y eres tan egoísta. ¿De qué te sirve todo ese dinero si te está convirtiendo en una persona fría y solitaria?
La conversación se terminó ahí. Salí del restaurante sabiendo que era inútil. No había un puente que construir porque estábamos en continentes diferentes. Ella vivía en el continente de las apariencias y las obligaciones no dichas. Yo vivía en el de los méritos y los límites. Y esa noche, sentía que una guerra entre ambos continentes estaba a punto de estallar. La fiesta avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la atmósfera se volvía más densa para mí. Era como tratar de respirar bajo el agua. Me movía entre los grupos de invitados, una sonrisa profesional pegada en mi rostro, pero por dentro, estaba construyendo un muro, ladrillo por ladrillo. Mi tía Alma, la hermana de mi madre, se acercó a mí con una copa de vino en la mano. Su especialidad era el ataque pasivo-agresivo disfrazado de preocupación familiar. Renata, querida, comenzó, su voz melosa. Ese edificio nuevo que diseñaste en Reforma quedó espectacular. Lo vi en una revista. Pero dime, con tanto trabajo, ¿no te sientes sola en ese departamentazo tan grande? Hizo una pausa dramática. Una mujer necesita una familia, un esposo. Los planos no te van a abrazar por la noche, ¿sabes? Forcé una sonrisa. Estoy muy feliz con mi trabajo, tía. Y mi departamento me abraza bastante bien. Ella chasqueó la lengua, como si yo fuera una niña tonta que no entendía la vida. Ay, mijita. Siempre tan independiente. Ya verás, el tiempo pasa volando. Se alejó para ir a adular a Liana, dejándome con el veneno de sus palabras flotando en el aire. Luego fue mi tío Fausto, su esposo, quien mientras hablaba con uno de los socios de mi padre, dijo en voz alta, asegurándose de que yo lo escuchara, la verdad es que Liana tiene el corazón de la familia. Es cálida, es puro sentimiento. Renata no, ella, bueno, ella es más como un hombre. Práctica, cerebral. Sentí la sangre subir a mis mejillas. ¿Por qué la competencia, la inteligencia y el éxito tenían que ser masculinos? ¿Por qué la calidez y el sentimiento tenían que ser el único dominio aceptable para una mujer en su mundo? Pero el golpe más duro vino, como siempre, de mi madre. La escuché hablar con una de sus amigas, una mujer enjollada que me miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. La firma de Renata está despegando, ¿verdad?, preguntó la amiga. Sí, gracias a Dios, respondió Graciela con un suspiro, como si mi éxito fuera una carga para ella. Tuvo suerte, la verdad. A veces me preocupa. Liana, en cambio, no tiene esa cabeza para los negocios, pobrecita. Ella solo tiene un corazón noble y bueno, eso es lo que importa al final, ¿no? Suerte. La palabra resonó en mis oídos. Todas mis noches de desvelo, todos los sacrificios, todas las batallas ganadas, reducidas a suerte. Y, por supuesto, la comparación inevitable. Liana era la noble, la de buen corazón. Yo, por implicación, era la calculadora sin sentimientos. Era una técnica de manipulación que mi madre había perfeccionado a lo largo de los años, minimizar mis logros para que los fracasos de Liana no parecieran tan graves. Era una forma de mantener el equilibrio de su universo, donde Liana siempre debía ser la estrella, aunque su luz fuera prestada. Decidí que necesitaba aire. Me dirigí hacia la terraza, pero mi padre me interceptó en el camino. Renata, hija, dijo en voz baja, su rostro lleno de una preocupación genuina pero inútil. ¿Estás bien? Estoy como siempre, papá, respondí, mi voz más cortante de lo que pretendía. Tu madre está nerviosa. La boda de tu hermana, la familia de Damián, ya sabes. Quiere que todo sea perfecto. ¿Y yo soy parte de esa perfección? ¿O solo soy la que la financia? Solté, incapaz de contener la amargura. Mi padre se encogió. El dolor en sus ojos era real, pero no era suficiente. Nunca lo era. No digas eso, Renata. Sabes que te queremos. Es solo que Liana, ella te necesita. No, papá. Liana los necesita a ustedes. Y ustedes me necesitan a mí para poder dárselo todo a ella. Hay una gran diferencia. Me di la vuelta y lo dejé allí,
parado en medio del salón. En la terraza, el aire frío de la noche de la Ciudad de México me golpeó la cara. Me apoyé en el barandal de cristal, mirando la extensión infinita de la ciudad. Cada luz era una vida, una historia. ¿Cuántas de esas historias eran como la mía? ¿Cuántas mujeres estaban atrapadas en roles que no eligieron, amando a una familia que solo las amaba por lo que podían dar? Sentí una vibración en mi bolso. Era mi teléfono. Un mensaje de mi abuela Soledad. ¿Todo en orden, mi niña? Mi abuela. La matriarca. La única que siempre había visto a través de la fachada. Le respondí. Todo como siempre, abuela. La función está en pleno apogeo. Su respuesta fue casi inmediata. Recuerda quién eres, Renata. Y recuerda que no estás sola. Guardé el teléfono, un pequeño calor extendiéndose en mi pecho. Tenía razón. No estaba sola. Pero esa noche, la soledad se sentía como un manto pesado, y tenía el presentimiento de que la función estaba a punto de llegar a su acto más cruel. El murmullo de la fiesta se interrumpió abruptamente. Mi madre, Graciela, estaba de pie junto al pequeño escenario donde antes había estado el cuarteto de cuerdas. Sostenía un micrófono, y la sonrisa en su rostro era tan brillante y artificial como los diamantes en su cuello. Atención, por favor. Un momento de atención para nuestra festejada, anunció, su voz resonando en la sala. Todas las conversaciones se detuvieron. Los invitados se giraron hacia ella, expectantes. Liana, sentada en un sofá como una princesa en su trono, sonreía, fingiendo modestia. Hoy celebramos 29 años de la luz que mi hija Liana trajo a nuestras vidas, comenzó mi madre, su voz cargada de una emoción ensayada. Y como muchos de ustedes saben, pronto comenzará una nueva y maravillosa etapa junto a Damián. Hizo una pausa, mirando a la joven pareja con adoración. Damián le pasó un brazo por los hombros a Liana, atrayéndola hacia él. Mi estómago se contrajo. Conocía ese tono en la voz de mi madre. Era el preludio de algo grande, de un gesto teatral diseñado para impresionar. Una nueva vida requiere un nuevo comienzo, continuó Graciela, su mirada ahora recorriendo la habitación hasta encontrarse con la mía. Me quedé helada. Había una intención depredadora en sus ojos, un brillo que me heló la sangre. Y en esta familia, creemos en apoyarnos los unos a los otros, en hacer sacrificios por la felicidad de los que amamos. El silencio en la sala era absoluto. Podía sentir decenas de ojos fijos en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. Por eso, dijo mi madre, haciendo una pausa para maximizar el impacto, tengo un anuncio muy especial que hacer. Como una muestra de su inmenso amor y generosidad, y para ayudar a Liana y Damián a tener un comienzo sólido, digno de la familia a la que se une, su sonrisa se ensanchó. Mi hija Renata ha decidido regalarle su increíble penthouse en Santa Fe como regalo de cumpleaños y de bodas. La palabra, regalarles, estalló en el aire como una granada. Por un segundo, nadie reaccionó. El shock fue colectivo. Luego, como si una señal invisible se hubiera dado, comenzaron los aplausos. Al principio, vacilantes y confundidos, luego más fuertes, impulsados por la presión social. Liana se llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos en una perfecta imitación de sorpresa. «Mamá. No. No puede ser», exclamó, aunque noté que sus ojos brillaban de triunfo, no de incredulidad. Graciela rió, encantada con su propio golpe maestro. «Claro que sí, mi amor. Tu hermana sabe que es lo correcto. ¿Verdad, Renata?» Ahora todas las miradas, sin excepción, estaban sobre mí. Sentí el peso de su expectativa, de su juicio. Me estaban acorralando en público, usando el aplauso y las sonrisas como armas. Era una ejecución social, y yo era la condenada. Mi penthouse. Mi santuario. El lugar que había construido con mis propias manos, con mi sudor y mis lágrimas. Estaba siendo ofrecido como un sacrificio en el altar de las apariencias de mi madre, todo para que Liana pudiera mantener un estilo de vida que no se había ganado y para impresionar a una familia rica.
Busqué la mirada de mi padre. Él estaba de pie junto a la chimenea, pálido, mirando fijamente un punto en la alfombra. No me defendió. No dijo nada. Su silencio fue la traición más ruidosa de todas. Los aplausos comenzaron a disminuir, reemplazados por un murmullo expectante. Esperaban mi confirmación. Esperaban que sonriera, que asintiera, que interpretara mi papel de hermana mayor generosa y abnegada. Esperaban que me tragara la humillación y les diera el espectáculo que querían. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se había vuelto irrespirable. Cada sonrisa en esa habitación se sentía como una burla, cada par de ojos como una acusación. Me habían despojado de mi voz, de mi voluntad, de mi propio hogar, y lo habían hecho frente a todos, convirtiéndome en una espectadora de mi propia vida. Pero en medio del pánico, una pequeña brasa de ira comenzó a arder. Una ira fría y lúcida. Y supe, con una certeza aterradora, que no iba a seguir el guión que habían escrito para mí. El tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo se estiraba, denso y pesado con la presión de 30 pares de ojos. Mi madre seguía sonriendo desde el escenario improvisado, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una orden, no una petición. Una orden disfrazada de amor familiar. Antes de hablar, antes de que cualquier sonido pudiera salir de mi garganta seca, hice algo que no había hecho en años. Busqué a mi padre. No a mi madre, ni a mi hermana. A él. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. Vi su conflicto, su tormento. Vi al hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, al que me había ayudado con las maquetas de la escuela hasta la madrugada. Y le supliqué. No con palabras, sino con una mirada desesperada que gritaba, «Papá, por favor. Una vez en tu vida, defiéndeme. Di algo. Di que esto está mal». Él sostuvo mi mirada por un instante que pareció una eternidad. Vi un destello de dolor, de vergüenza. Pero luego, tan sutilmente que alguien que no lo conociera no lo habría notado, desvió los ojos. Miró hacia el suelo, hacia sus zapatos caros, hacia cualquier lugar que no fuera yo. Y en ese pequeño gesto, en esa diminuta rendición, se rompió la última hebra de esperanza que me quedaba. El último vestigio de la niña que creía que su padre la protegería. Estaba sola. Completamente sola en esta arena de leones sonrientes. Y fue esa soledad, esa traición definitiva, la que me dio la fuerza. La ira que había sido una brasa se convirtió en una llama helada. Se acabaron los intentos de complacer. Se acabaron las sonrisas falsas. Se acabó el tragarme el veneno para mantener una paz que nunca existió realmente. Dejé mi copa de champaña en la mesita de al lado. El tintineo del cristal contra la madera fue el único sonido en la sala. Respiré hondo. No, dije. La palabra fue apenas un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. Mi madre parpadeó, su sonrisa vaciló por primera vez. ¿Qué dijiste, Renata? Creo que no escuché bien. Su tono era ligero, pero había una advertencia afilada debajo. Me erguí, levantando la barbilla. Miré directamente a mi madre, y luego dejé que mi mirada recorriera lentamente la habitación, encontrando los ojos de cada invitado curioso, de cada tío y tía que me juzgaba. Y luego, volví a mi madre. Dije que no. Esta vez, mi voz fue clara, firme y resonó en el silencio mortal. No voy a hacer eso. El efecto fue inmediato. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los murmullos estallaron como un incendio forestal. Mi tía Alma se llevó una mano al pecho, escandalizada. Mi tío Fausto negó con la cabeza, como si no pudiera creer mi insolencia. La cara de Liana se transformó. La máscara de sorpresa se desvaneció, reemplazada por una mueca de pura indignación. ¿Cómo me atrevía a arruinar su momento, a negarle lo que por derecho creía suyo? Mi madre bajó del pequeño escenario. Caminó hacia mí, su movimiento era lento y deliberado, como el de un depredador que se acerca a su presa. Renata, no sé a qué estás jugando, siseó,
su voz baja y amenazante para que solo yo la oyera. Pero vas a parar esta escena ahora mismo. No estoy jugando a nada, mamá, respondí, mi voz temblando ligeramente, pero manteniéndome firme. Estoy poniendo un límite. Mi penthouse es mío. Lo gané con mi trabajo. Con cada maldito ladrillo y cada ventana de ese lugar pagados con mi esfuerzo. No es un regalo de cumpleaños que puedas ofrecer en mi nombre para quedar bien con tus amigos. Las últimas palabras las dije un poco más alto, lo suficiente para que los que estaban más cerca pudieran oír. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, exclamó mi padre, Isidro, finalmente encontrando su voz. Pero no era para defenderme. Era para reprenderme. Renata, ya basta. Discúlpate con tu madre y con tu hermana. Estás avergonzando a la familia. Avergonzando a la familia. Esa era su frase favorita. No, estás siendo injusta, no, estás hiriendo nuestros sentimientos. Siempre era sobre la imagen. Sobre la fachada que debíamos mantener a toda costa. ¿Yo los estoy avergonzando?, reí, una risa sin alegría. ¿O ustedes se avergüenzan solos al pedirle a una hija que se despoje de su hogar para dárselo a la otra, como si fuera un juguete viejo? ¿Qué clase de familia hace eso? La sala se quedó muda otra vez. Había dicho en voz alta lo que todos, en el fondo, debían estar pensando. Había roto el pacto de silencio. Y mi madre, al ver que estaba perdiendo el control de la narrativa, decidió que solo quedaba una forma de recuperarlo. El rostro de mi madre, Graciela, pasó del rojo de la ira al blanco pálido de la furia absoluta. Sus labios se apretaron hasta formar una línea delgada. Había cruzado una línea invisible, no solo al negarme, sino al exponer la grotesca verdad de su petición frente a su audiencia. La había humillado en su propio escenario. ¿Cómo te atreves?, siseó, avanzando los últimos pasos que nos separaban. Su perfume, antes elegante, ahora me resultaba sofocante, invasivo. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho por mí, mamá?, la desafié, la adrenalina ahogando mi miedo. ¿Qué, exactamente? ¿Recordarme constantemente que no era tan bonita como Liana? ¿Criticar mi carrera porque no te daba nietos? ¿O ignorar cada uno de mis logros hasta que empecé a ganar suficiente dinero como para hacerte útil? Cada palabra era una verdad que había mantenido encerrada por décadas. Y cada una de ellas era un golpe para su ego. Insolente. Malagradecida, gritó, su control finalmente hecho añicos. El salón entero estaba paralizado, una audiencia cautiva de nuestro drama familiar. No soy una malagradecida, respondí, mi voz elevándose para igualar la suya. Soy la única en esta maldita familia que sabe lo que es ganarse la vida. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fue la verdad más innegable, por lo tanto, la más ofensiva para ella. El movimiento fue rápido, casi un borrón. Su mano se levantó y se estrelló contra mi mejilla. El sonido. Fue un crack, seco y horrible. Un sonido que no pertenecía a una fiesta elegante con música de cuerdas y copas de cristal. Fue un sonido visceral, violento, que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. El impacto me lanzó la cabeza hacia un lado. Un dolor agudo y punzante explotó en mi pómulo, extendiéndose como fuego por toda la cara. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el dolor físico, sino por el shock absoluto de la agresión. Y entonces, vi algo brillar al pasar zumbando junto a mi oreja. Mi arete. Una perla delicada que mi abuela me había regalado. Salió volando por el aire en un arco perfecto y aterrizó en el brillante piso de mármol con un pequeño y solitario clic. Silencio. Un silencio tan profundo y total que podía oír el zumbido en mis oídos. Nadie se movió. Nadie respiró. Los 30 invitados, mi padre, mi hermana, todos congelados, como estatuas en un museo de horrores. Y en ese silencio, capté otro sonido. El discreto pero inconfundible beep de un teléfono grabando. Un joven, amigo de Damián, estaba de pie a unos metros de distancia, con su celular en alto,
la luz roja de la grabación parpadeando. No intentaba ocultarlo. Su rostro mostraba una mezcla de fascinación y horror. Lo estaba transmitiendo en vivo. Mi madre me miraba, su pecho subiendo y bajando rápidamente, su mano todavía en el aire, como si estuviera sorprendida de su propia acción. El shock en sus ojos fue reemplazado rápidamente por un intento de justificación. «Te lo buscaste», susurró, su voz temblando. Pero yo ya no la escuchaba. Mi atención estaba fija en la pequeña perla blanca que yacía en el suelo, a unos metros de distancia. Se veía tan frágil, tan fuera de lugar en medio de toda esa fealdad. Lentamente, sin romper el contacto visual con mi madre, me agaché. Mis movimientos eran deliberados, llenos de una calma que no sentía por dentro. Mis rodillas tocaron el frío mármol. Extendí la mano y recogí el arete. Su superficie lisa y fría fue un ancla en mi tormenta interior. Me levanté. Me metí el arete en el bolsillo de mi vestido. Luego, miré a mi hermana Liana. Ella tenía una mano sobre la boca, pero en sus ojos no había horror. Había un destello de satisfacción. De victoria. Había conseguido lo que quería, mi humillación total. Le dediqué la sonrisa más fría y vacía de la que fui capaz. «Feliz cumpleaños, hermana», dije, mi voz baja y extrañamente serena. Y sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. La multitud se apartó a mi paso como el mar rojo. Nadie se atrevió a detenerme. Nadie dijo mi nombre. Solo sentí sus miradas clavadas en mi espalda mientras la pesada puerta de madera se cerraba detrás de mí, sellando el fin de mi vida anterior. Una vez en el pasillo del edificio, el silencio me envolvió. El sonido amortiguado de la fiesta detrás de la puerta parecía venir de otro mundo, de otra vida. Me apoyé contra la pared fría, sintiendo por fin el temblor en mis piernas. Mi mejilla ardía, un recordatorio palpitante de lo que acababa de suceder. No me permití llorar. No todavía. Las lágrimas serían un lujo que me permitiría más tarde, en la seguridad de mi santuario. Ahora, necesitaba actuar. La calma que había mostrado adentro era una máscara, pero la determinación que la sostenía era real. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. La pantalla se iluminó, mostrándome mi propio reflejo, una mujer con los ojos desorbitados y una marca roja brillante en la mejilla. Respiré hondo, forzándome a enfocar. Mi primer instinto fue llamar a una amiga, a alguien que me consolara. Pero sabía que el consuelo no era lo que necesitaba en este momento. Necesitaba justicia. Necesitaba poder. Deslicé el dedo por mi lista de contactos, pasando por alto a todos mis amigos y colegas, hasta que encontré el único nombre que importaba. Abuela Soledad. Dudé por un segundo. Involucrarla significaba desatar un huracán. Mi abuela, a sus 82 años, era una fuerza de la naturaleza. Era la matriarca indiscutible de la familia, no por edad, sino por carácter y por el hecho de que, gracias a la previsión de mi abuelo, todavía controlaba una parte significativa del patrimonio familiar. Mi madre la temía y la resentía a partes iguales. Pero el recuerdo del rostro de mi padre, su cobardía, borró cualquier duda. Si él no me iba a proteger, buscaría protección en otra parte. Presioné el botón de llamar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una eternidad. Por favor, contesta, abuela. Por favor, contesta. Bueno. Su voz, aunque envejecida, era tan clara y firme como siempre. No había rastro de sueño o debilidad en ella. Abuela, mi propia voz se quebró. La fachada de serenidad se hizo añicos al escucharla. El sollozo que había estado conteniendo se me escapó. Renata, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Su tono cambió instantáneamente de la normalidad a la alarma. Ella me conocía. Sabía que yo no me rompía fácilmente. Estoy en el pasillo, afuera del departamento de mamá, logré decir entrecortadamente. En la fiesta de Liana. ¿Qué ocurrió?
Te escucho agitada. Tragué saliva, el nudo en mi garganta era doloroso. Lo hicieron, abuela. Mamá, ella le dijo a todos que yo le iba a regalar mi penthouse a Liana. Y cuando me negué. Hice una pausa, la humillación volviendo a inundarme. ¿Qué hizo, Renata? Dímelo. Su voz era un filo de acero. Ella, me abofeteó, susurré, la confesión saliendo con una oleada de vergüenza. Delante de todos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de shock, sino uno de preparación. Un silencio de una leona a la que le acaban de decir que uno de sus cachorros ha sido herido. Ya veo, dijo finalmente. Su voz era peligrosamente tranquila. Escúchame con atención, Renata. Quiero que me digas dónde estás exactamente. Y no te muevas de ahí. Estoy en su edificio, en Polanco. Pero, abuela. Sin peros, me interrumpió. Me dijiste que estabas en el departamento de tu madre. Pero sé que no es verdad. Sé que he estado viviendo contigo los últimos 2 días. Dime, ¿dónde estás ahora? Tenía razón. Había invitado a mi abuela a pasar unos días conmigo en mi penthouse, con la excusa de una cita médica que tenía en la ciudad. La verdadera razón era que tenía un mal presentimiento sobre esta fiesta y quería tenerla cerca, como un talismán. Estoy en la puerta de su departamento. No me he movido. Bien. Vuelve a tu casa. Ahora mismo. Pide un auto. Yo me encargo desde aquí. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, una mezcla de miedo y esperanza revolviéndose dentro de mí. Voy a terminar esto, mi niña, dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía discusión. Voy a terminar esta farsa de una vez por todas. 30 minutos. Ese fue el tiempo que tardó el mundo en cambiar. Yo había seguido las instrucciones de mi abuela. Pedí un auto y me fui directamente a mi penthouse. Entré en mi santuario, cerré la puerta y por fin me permití derrumbarme. Lloré. Lloré por la humillación, por la traición, por los años de sentirme invisible y por la niña interior que esa noche había entendido, de la forma más brutal, que el amor de sus padres era condicional. Mientras las lágrimas se secaban, mi teléfono empezó a vibrar sin control. Notificaciones de redes sociales. Mensajes de texto. Llamadas perdidas. Un amigo me envió un enlace. Era un video en vivo de Instagram, filmado por el amigo de Damián. El título era, Drama familiar nivel telenovela en Polanco. Hice clic. La cámara temblaba un poco, pero la imagen era clara. La fiesta seguía en un estado de caos suspendido. La gente susurraba en grupos, mirando hacia la puerta por la que yo había salido. Mi madre estaba siendo consolada por mi tía Alma, mientras Liana sollozaba en los brazos de su prometido. Mi padre caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Y entonces, ocurrió. La puerta principal del departamento se abrió de golpe. No con delicadeza. Se abrió con una fuerza que hizo que todos se sobresaltaran. En el umbral, apareció mi abuela Soledad. A sus 82 años, mi abuela no era una mujer alta, pero esa noche, parecía llenar todo el marco de la puerta. Llevaba un sencillo vestido de lana gris, pero se movía con la dignidad de una reina. Su pelo, completamente blanco, estaba recogido en un moño impecable. No usaba bastón. No lo necesitaba. Su voluntad era su apoyo. A su lado, un paso detrás de ella, había un hombre de unos 60 años, alto, delgado, con gafas y un traje perfectamente cortado. Sostenía un maletín de cuero. Era el licenciado Vargas, el abogado de la familia desde que yo tenía memoria. Un hombre leal a una sola persona, mi abuela. El murmullo de la fiesta se extinguió como si alguien hubiera cortado el sonido. El silencio que siguió fue más pesado y más profundo que el que siguió a la bofetada. Era un silencio de temor reverencial. Mi abuela no miró a nadie. Sus ojos, agudos y penetrantes, escanearon la habitación hasta que encontraron a mi madre.
Graciela se quedó paralizada, su rostro de víctima transformándose en una máscara de pánico. Soledad avanzó hacia el centro de la habitación, sus zapatos de tacón bajo haciendo un sonido decidido y rítmico sobre el mármol. Graciela, dijo. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire y llegó a cada rincón de la sala. Mamá, balbuceó mi madre. No sé qué te habrá dicho Renata, pero está mintiendo. Ella me provocó. Mi abuela levantó una mano, un gesto simple que silenció a mi madre al instante. No he venido a escuchar excusas, dijo Soledad, su voz fría como el hielo. He venido a impartir una lección que debía haberte dado hace 30 años. Se giró ligeramente, su mirada barriendo a los invitados que ahora parecían estatuas de sal. Pido disculpas por interrumpir su velada, dijo con una ironía mordaz. Pero están a punto de presenciar un asunto de familia. Les sugiero que presten atención. Podrían aprender algo sobre las consecuencias. El licenciado Vargas dio un paso adelante, colocando su maletín sobre una mesa de centro con un sonido sordo y definitivo. Yo, a kilómetros de distancia, observaba todo a través de la pequeña pantalla de mi teléfono. Mi corazón latía con una fuerza brutal. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que nada volvería a ser igual. La reina había llegado a reclamar su tablero de ajedrez, y estaba a punto de hacer su primer movimiento. Y por la mirada en su rostro, iba a ser un jaque mate. La atmósfera en el departamento era tan tensa que parecía que el aire mismo podría romperse. Mi abuela Soledad se había plantado en el centro de la sala, y desde allí, dominaba todo el espacio. Era su corte, y todos los demás eran simples súbditos esperando el veredicto. Graciela, repitió, su voz ahora más baja, más íntima, y por eso mismo, más aterradora. ¿Dónde está mi nieta? Mi madre tragó saliva, buscando apoyo en mi padre, pero él parecía haberse encogido, tratando de hacerse invisible junto a la pared. Se fue, mamá. Hizo una escena terrible y se fue. Una escena, replicó mi abuela, una de sus cejas blancas arqueándose con escepticismo. ¿O fue una reacción a una agresión? Su mirada se posó en la mejilla de mi madre, y luego en la mano que había usado para golpearme. Graciela instintivamente escondió la mano detrás de su espalda. No sé de qué hablas, mintió, su voz temblando. Mi abuela sonrió. Fue la sonrisa más escalofriante que le había visto en la vida. Claro que no lo sabes. Tú nunca sabes nada. Siempre eres la víctima. Se giró hacia mi padre. Isidro. Tú. Mírame cuando te hablo. Mi padre levantó la vista, su rostro era un poema de miseria. ¿Tú viste lo que pasó? ¿Viste a tu esposa levantarle la mano a tu hija? Isidro abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos iban de su esposa a su madre. Estaba atrapado. Fue un momento acalorado, mamá. Todos estábamos alterados. Esa no fue mi pregunta, lo cortó Soledad, su paciencia visiblemente agotándose. Te pregunté si lo viste. Un sí o un no. El silencio se extendió. Mi padre, el hombre que debería haberme protegido, se desmoronó. Sí, susurró, la palabra apenas audible. Una ola de murmullos recorrió a los invitados. La confirmación, por parte de mi padre, le daba una legitimidad irrefutable a la agresión. Graciela lo fulminó con la mirada, una mirada que prometía un infierno privado más tarde. Bien, dijo mi abuela, asintiendo lentamente. Ahora que hemos establecido los hechos, vamos a proceder. Su mirada volvió a clavarse en mi madre. Te voy a dar 5 minutos, Graciela. Tienes exactamente 5 minutos para 2 cosas. Primero, vas a encontrar el arete de perla que hiciste que Renata perdiera. Sé que está en esta habitación. Y segundo, vas a llamar a tu hija y le vas a pedir perdón. Una disculpa sincera, si es que sabes lo que eso significa. Mi madre se quedó boquiabierta. Pero eso es ridículo. No voy a humillarme así. Oh, la humillación es exactamente el punto, querida, dijo mi abuela con una calma letal.
Renata fue humillada públicamente. Es justo que tu disculpa también lo sea. 5 minutos. El licenciado Vargas controlará el tiempo. Si al final de esos 5 minutos, el arete no está en mi mano y la llamada no se ha hecho, entonces el licenciado Vargas tendrá algo que leerles. Algo que creo que les interesará mucho. El pánico real comenzó a apoderarse del rostro de mi madre. Miró al licenciado Vargas, quien sacó un cronómetro de bolsillo con un gesto teatral y lo activó. El tiempo corre, dijo el abogado, su voz monótona. Lo que siguió fue una escena surrealista. Mi madre, la gran dama de Polanco, se puso a buscar a gatas por el suelo, su vestido de diseñador arrugándose sobre la alfombra. Ayúdenme, les gritó a mi padre y a Liana. Búsquenlo. Mi padre, con el rostro desencajado, comenzó a mirar torpemente debajo de los sofás. Liana, sin embargo, se quedó quieta, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Yo no voy a buscar nada. Esto es culpa de Renata, gritó. Cállate y busca, inútil, le espetó mi madre, un veneno en su voz que raramente usaba con su hija predilecta. Mientras ellos buscaban frenéticamente, algunos invitados empezaron a retirarse discretamente, incómodos por ser testigos de la implosión de la familia. Otros, sin embargo, se quedaron, fascinados por el espectáculo, sus teléfonos grabando disimuladamente desde la cadera. Yo, desde mi penthouse, sentía una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Estaba viendo a mi familia desmoronarse en tiempo real. Y sabía, con absoluta certeza, que mi madre no encontraría el arete. Porque el arete no estaba en esa habitación. Estaba a salvo, en mi bolsillo. Mi abuela lo sabía. Todo esto era una prueba. Una última oportunidad para que mi madre mostrara un mínimo de remordimiento. Y era una prueba que, como yo sabía que pasaría, estaba fallando estrepitosamente. Tiempo, anunció el licenciado Vargas, su voz resonando en la sala ahora medio vacía. Han pasado los 5 minutos. Mi madre se levantó del suelo, con el pelo revuelto y una mancha en la rodilla de su vestido. En su mano no había nada. Su rostro estaba desencajado por la frustración y la rabia. No está. Esa malcriada seguramente se lo llevó para hacerme quedar mal. Mi abuela Soledad la miró, pero no con ira. La miraba con una profunda y helada decepción. Como si estuviera viendo a una extraña. Por supuesto que se lo llevó, Graciela, dijo mi abuela en voz baja. Era suyo. Y tú fallaste la prueba. No se trataba de encontrar el arete. Se trataba de que mostraras la voluntad de reparar el daño que hiciste. Y no lo hiciste. Solo te preocupaba tu propia humillación. Se giró hacia el abogado. Licenciado Vargas, por favor, proceda. El abogado asintió. Abrió su maletín de cuero y extrajo una carpeta gruesa. Se puso las gafas, dándole al momento un aire de formalidad judicial. A petición y con la autoridad de mi clienta, la señora Soledad Torres de Vargas, comenzó, su voz de abogado llenando el silencio, procedo a informarles de ciertas decisiones y a clarificar ciertos hechos legales que parecen haber sido malinterpretados. Mi madre y mi padre se quedaron inmóviles. Liana los miraba, confundida. Punto número 1, dijo Vargas, levantando un dedo. Concerniente al penthouse ubicado en Santa Fe, propiedad actual de la señorita Renata Vargas. Hizo una pausa. He revisado los documentos de compra. Si bien es cierto que la señorita Vargas pagó el 50% del valor de la propiedad con sus propios ingresos, el 50% restante no fue, como ustedes parecen creer, un préstamo de la familia. Graciela frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Nosotros le dimos ese dinero. Vargas sonrió levemente. Me temo que no es correcto. El otro 50% fue un regalo directo a la señorita Renata de un fondo fiduciario establecido a su nombre por su difunto abuelo, el señor Ramiro Vargas. Un fondo administrado exclusivamente por la señora Soledad, con instrucciones explícitas de ser entregado a Renata al cumplir los 30 años. Ustedes no tenían conocimiento de este fondo,
ni tenían ningún derecho legal o moral sobre ese dinero. El penthouse es, en su totalidad y sin ninguna duda, propiedad absoluta de Renata. El rostro de mi madre se quedó sin color. La idea de que yo tuviera recursos financieros fuera de su control era un anatema para ella. Punto número 2. Continuó el abogado, imperturbable. Concerniente a esta propiedad. El departamento en el que nos encontramos ahora, en Polanco. Su mirada se posó en mis padres. Ustedes han vivido aquí por 20 años bajo la suposición de que era de su propiedad. Pero los registros cuentan una historia diferente. Esta propiedad pertenece a un fideicomiso familiar, también establecido por el señor Ramiro Vargas. Según los términos de dicho fideicomiso, ustedes son los beneficiarios y pueden residir aquí de por vida, bajo ciertas condiciones. Un sudor frío comenzó a brillar en la frente de mi padre. Una de esas condiciones, dijo Vargas, pasando una página, es que las decisiones financieras importantes que afecten el patrimonio familiar deben ser aprobadas por la fideicomisaria, la señora Soledad. Hace 6 meses, ustedes retiraron una suma considerable del fondo de inversión familiar para financiar un proyecto empresarial de la señorita Liana, sin la consulta ni la aprobación de la señora Soledad. Eso, señores, constituye una violación directa de los términos del fideicomiso. Liana soltó un grito ahogado. Mi galería de arte. Exacto, dijo Vargas. Y eso nos lleva al punto número 3. La consecuencia. El abogado levantó un documento con un sello oficial. Debido a esta violación, y exacerbado por el comportamiento inaceptable y la agresión física presenciada esta noche, la fideicomisaria, la señora Soledad, ha decidido ejercer su derecho, estipulado en la cláusula 12b del acuerdo. A partir de este momento, se les notifica oficialmente que su derecho a residir en esta propiedad ha sido revocado. Tienen 30 días naturales para desalojar el inmueble. El documento no fue lo único que cayó en ese momento. También lo hizo la mandíbula de mi madre. El silencio que siguió a las palabras del licenciado Vargas fue diferente. No era un silencio de zoco de tensión. Era el silencio del vacío. El sonido de un mundo entero derrumbándose. No, el grito de mi madre fue agudo, un sonido casi animal de dolor y rabia. No puedes hacer esto. Esta es mi casa. Te equivocas, Graciela, respondió mi abuela, su voz tranquila pero implacable. Nunca lo fue. Fue un privilegio que se te otorgó. Y abusaste de él. Mi padre, Isidro, se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Parecía un hombre que había envejecido 20 años en 20 minutos. La fachada de hombre de negocios exitoso, de patriarca familiar, se había hecho añicos, revelando al hombre débil y asustado que siempre había sido. Liana fue la siguiente en romperse. La comprensión de que no solo había perdido el penthouse, sino que ahora toda su familia estaba siendo desalojada, fue demasiado para ella. Cayó de rodillas, su llanto ya no era el de una niña mimada, sino el de alguien que por primera vez en su vida se enfrentaba a una consecuencia real. No, no, no. Mi boda. Damián. Hablando de Damián. Él y su familia, que se habían mantenido en un discreto segundo plano, decidieron que ya habían visto suficiente. El padre de Damián, un hombre de rostro severo, se acercó al licenciado Vargas. No le dirigió la palabra a mis padres. Licenciado, dijo en voz baja pero audible. Mi familia y yo nos retiramos. Supongo que nos contactará para discutir los arreglos financieros que se habían planteado. Su mirada era gélida. Era el lenguaje codificado de la alta sociedad para decir, el trato se canceló. Y sin más, se fueron. Damián ni siquiera miró a Liana mientras salía detrás de sus padres. La puerta se cerró, y con ella, se cerró el futuro que mis padres habían intentado comprar con mi hogar. Los pocos invitados que quedaban comenzaron a escabullirse, murmurando disculpas, ansiosos por escapar de la zona del desastre. Ya tenían el chisme del año, y no necesitaban quedarse para el epílogo. La sala, antes llena de risas y música, ahora se sentía cavernosa y vacía. Solo quedábamos nosotros.
O lo que quedaba de nosotros. Mi abuela, el abogado, y las ruinas de mi familia. Graciela se levantó, sus ojos inyectados en sangre fijos en mi abuela. Has destruido a tu propia familia, siseó. No, corrigió Soledad, su voz llena de una tristeza infinita. Ustedes la destruyeron hace mucho tiempo. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver los escombros. Se acercó a mi padre, que seguía en el suelo. Levántate, Isidro. Sé un hombre, por una vez en tu vida, y asume la responsabilidad de tus decisiones. O, más bien, de tu falta de ellas. Luego, se giró hacia el abogado. Licenciado, mi trabajo aquí ha terminado. Acompáñeme, por favor. Pasaron junto a mí, que seguía viendo todo en la pantalla de mi celular como si fuera una película. Antes de salir, mi abuela se detuvo, miró directamente a la cámara del joven que seguía grabando y dijo con una claridad perfecta, que esto sirva de lección. La familia no es una excusa para el abuso. Es un refugio que se construye con respeto. Y cuando ese respeto se rompe, el refugio se derrumba. Y con esas palabras, salió. La puerta se cerró por segunda vez esa noche. Pero esta vez, el sonido fue definitivo. Fue el sonido de un punto final. Apagué la transmisión. Me quedé sentada en el silencio de mi penthouse. No sentía alegría. No sentía euforia. Solo un vacío inmenso y una extraña, muy extraña, sensación de paz. Como el silencio que llega después de una tormenta devastadora. La casa había sido destruida, sí. Pero la lluvia, por fin, había cesado. Los 3 meses que siguieron fueron un borrón de trámites legales, silencios incómodos y una reconstrucción lenta, no de mi familia, sino de mí misma. El video de la fiesta, como era de esperar, se hizo viral. Se compartió en todos los círculos sociales de la Ciudad de México. El Polancazo, lo apodaron algunos. La humillación que mi madre había querido infligirme se le devolvió multiplicada por 1000. Cumplieron con el plazo de desalojo. A través de un primo lejano, me enteré de que se habían mudado a un departamento mucho más pequeño en la colonia del Valle. La Galería de Arte de Liana, que nunca llegó a inaugurarse, se convirtió en un símbolo de su fracaso. Sin el respaldo financiero de Damián y con la reputación de la familia por los suelos, se vio obligada, por primera vez a sus 29 años, a buscar un trabajo de verdad. Consiguió un puesto como asistente en una agencia de relaciones públicas. Recibí docenas de llamadas y mensajes de texto de ellos en las primeras semanas. Eran una mezcla tóxica de acusaciones, súplicas y chantaje emocional. De mi madre, ¿estás contenta, Renata? Has dejado a tu propia familia en la calle. Espero que puedas dormir por la noche en tu palacio de egoísmo. De mi padre, hija, por favor, habla con tu abuela. Esto es un error. Tu madre no está bien. Necesitamos tu ayuda. De Liana, me arruinaste la vida. Todo por un estúpido departamento. Te odio. Leí los primeros mensajes. Después, dejé de hacerlo. Finalmente, con un clic que se sintió como una liberación, bloqueé sus números. A todos. No por odio, sino por autopreservación. No sentía placer en su caída. Sentía nada. Una ausencia de sentimiento que era a la vez alarmante y tranquilizadora. Era el resultado de años de haber sentido demasiado. Mi vida, en cambio, floreció en el espacio que su drama dejó vacante. Mi firma de arquitectura ganó 2 concursos importantes, uno de ellos para diseñar un nuevo centro cultural. El trabajo me consumía, pero de una manera gratificante. Era un cansancio limpio, el cansancio del creador, no el agotamiento del soldado emocional. Mis amigos, los de verdad, se unieron a mi alrededor. Noches de vino y risas en mi terraza, fines de semana escapando a Valle de Bravo. Me di cuenta de la increíble red de apoyo que había construido sin darme cuenta, una familia elegida que me valoraba por ser quien era, no por lo que podía proporcionar. Mi relación con mi abuela se profundizó. Hablábamos casi a diario. Me contaba historias de mi abuelo,
de su visión y de por qué siempre había creído en mí. Tu abuelo veía el fuego en ti, Renata, me dijo un día mientras tomábamos café. Decía que tenías la voluntad de un constructor. Graciela nunca lo entendió. Ella ve la vida como un escenario. Tú la ves como un plano. Quieres que las cosas sean sólidas, que tengan una base. Por eso te dejó a ti las herramientas para protegerte. Fue entonces cuando me explicó el alcance total de su plan. Ella y el licenciado Vargas llevaban meses preparando la documentación. La violación del fideicomiso por parte de mis padres había sido la justificación legal que necesitaban. Mi agresión fue solo la justificación moral que lo hizo inevitable. No te salvé, mi niña, me dijo, poniendo su mano arrugada sobre la mía. Te di las armas para que pudieras salvarte a ti misma. Siempre supiste cómo hacerlo. Solo necesitabas el permiso. Y en esa simple frase, lo entendí todo. No era una víctima que había sido rescatada. Era una mujer que finalmente se había dado permiso para trazar sus propios límites. Para decir no. Para proteger su santuario. La tormenta había pasado, y en el cielo despejado, por primera vez, podía ver claramente el horizonte de mi propio futuro, un futuro diseñado y construido solo por mí. Esta noche, estoy de pie en mi terraza. Han pasado 6 meses desde la fiesta. La marca en mi mejilla se desvaneció hace mucho tiempo, pero la claridad que dejó permanece. La Ciudad de México se extiende ante mí, un tapiz de luces parpadeantes, cada una posibilidad, cada una historia. Hace una semana, mi abuela Soledad me entregó los documentos finales. Con la renuncia de mis padres a sus derechos como beneficiarios, ella me nombró a mí como la nueva fideicomisaria principal del patrimonio familiar. Es tuyo para que lo cuides, lo hagas crecer y lo uses con sabiduría, me dijo. No era un regalo. Era una responsabilidad. La antorcha había sido pasada. A veces, pienso en ellos. Me pregunto si mi madre alguna vez entenderá el daño que hizo. Me pregunto si mi padre se arrepiente de su silencio. Me pregunto si Liana, en su nuevo trabajo, está descubriendo el valor del esfuerzo propio. Quizás sí, quizás no. Pero he aprendido que su viaje ya no es el mío. Desearles el bien, desde la distancia, es el único papel que estoy dispuesta a desempeñar en sus vidas ahora. El perdón es una palabra complicada. Quizás algún día llegue. Pero lo que he encontrado, algo que creo que es aún más importante, es la paz. La paz de no tener que caminar de puntillas emocionalmente. La paz de no tener que justificar mi existencia o mis elecciones. La paz de saber que mi hogar es verdaderamente mío, en todos los sentidos de la palabra. Mi teléfono suena. Es un mensaje de mi grupo de amigos. ¿Cena esta noche? Celebramos el premio de Re. Sonrío. La semana pasada, mi firma recibió un prestigioso premio de arquitectura. Mis amigos, mi equipo, mi abuela, todos lo celebraron conmigo. Su alegría era genuina, desinteresada. Miro a mi alrededor, a mi santuario. Las paredes que diseñé, los muebles que elegí, el jardín que cuido. Este lugar, que una vez fue el epicentro de un conflicto familiar, ahora es el centro de mi nueva vida. Una vida llena de gente que me apoya, que me respeta y que me quiere por la mujer que soy, no por la hija o hermana que ellos necesitaban que fuera. Mi abuela me dijo una vez, en una de nuestras largas charlas, la familia no es el lugar donde naces, Renata. Es el lugar donde te permiten florecer. Es donde puedes ser tú misma sin tener que pedir disculpas por ello. Y ella tenía razón. Mi familia ya no es una casa en Polanco llena de resentimiento y expectativas. Mi familia es una cena improvisada un martes por la noche. Es una llamada de mi abuela solo para saludar. Es la lealtad en los ojos de mis colegas. Es el amor que se construye, no el que se impone. Apagué las luces de la sala, dejando que solo el brillo de la ciudad iluminara el espacio. Tomé mi copa de vino y salí a la terraza. El aire era fresco y prometedor. Me dijeron que destruía a mi familia. Pero ahora creo que no.
Creo que simplemente me negué a seguir siendo la que era destruida. Me negué a ser el sacrificio que mantenía unida su frágil estructura. Elegí mi propia estructura. Una con cimientos más fuertes, con un diseño más honesto. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿fue un acto de egoísmo, como ellos dicen? ¿O fue un acto de supervivencia? ¿Estuve mal? Gracias por escuchar. Si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias. Nos vemos en la próxima.